Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la profesora doctora Ángela Argentieri. La doctora Argentieri es profesora asociada de la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. Es dictante de cursos en nuestro país y en el exterior. Ángela, ¿qué debemos de tener en cuenta cuando revisamos una cavidad bucal? Vos sabés que la cavidad bucal tiene muchas partes, por lo tanto, los odontólogos tenemos la responsabilidad de no solo observar tejidos blandos o tejidos duros. Tenemos que tener un orden en nuestra organización de atención del paciente. Es importante que primero miremos los tejidos blandos para ver si detectamos alguna anomalía. Aunque nosotros no tengamos claro cómo es la detección de una lesión en tejidos blandos, por lo menos verla y decir, atención, acá hay algo, consultemos al profesional responsable de ese tipo de lesiones. Y desde mi lugar, que es el que yo creo que ahora nos ocupa conversar, tenemos que mirar los tejidos duros. Porque, bueno, vos como periodoncista sabrás que también tenemos que ver los tejidos blandos que rodean al diente. Y, bueno, yo me voy a centrar en los tejidos duros porque es el ámbito donde nosotros más trabajamos. Estamos muy interesados hoy en día que primero detectemos la lesión lo más temprano posible, porque sabemos que si la lesión es detectada lo más temprano posible, es factible de que ésta sea tratada o prevenida para que no avance en su historia natural. De ahí que es muy importante para el odontólogo hoy en día realizar un adecuado diagnóstico de caries. ¿Cómo realiza esa detección y diagnóstico? Conociendo y sabiendo e implementando los nuevos métodos que existen. Nosotros acá en la facultad estamos implementando el ICDAS, que es un método de diagnóstico internacional, que en realidad tiene como misión detectar la lesión desde el inicio de la misma y no usando elementos como el explorador tan clásico para el odontólogo. ¿Cuáles serían los indicadores cuya presencia nos determinarían que un paciente se encuentra en un bajo, en un moderado o en un alto riesgo cariogénico? Todos sabemos que la caries es una enfermedad multifactorial. Desde ese lugar, desde el concepto clásico, que para que se produzca una caries tiene que coexistir varios factores al mismo tiempo, si desglosamos esos factores vamos a poder encontrar cuáles son los indicadores. Por ejemplo, es necesario la presencia de un microorganismo. Para detectar la presencia de ese microorganismo tenemos que ver la cantidad de placa presente en la boca de ese paciente. Para eso, un indicador válido, porque un indicador significa que debe ser una medida objetiva, no puede ser subjetivo. Tiene que ser que todos veamos lo mismo. Entonces, para placa, biofilm de placa, el indicador que nosotros utilizamos es el índice de Sillnes y Lowe. Si nosotros queremos ver si ese paciente se cepilla adecuadamente, vamos a utilizar el índice de O'Leary, que nos sirve exclusivamente, en el caso de caries, para detectar la presencia o ausencia de placa y por lo tanto lo usamos en la enseñanza de higiene bucal. Otro indicador que es necesario que nosotros veamos es la dieta del paciente, o sea, el medio. El medio incluye la dieta, la cantidad de saliva, entonces para lo cual también hay indicadores. Para la dieta hay adecuadas historias de dieta que se pueden instrumentar de diversas maneras. O sea, se puede pedirle al paciente que escriba lo que comió 2 días hábiles y 2 días de fines de semana, o se puede implementar en la práctica de la atención, preguntarle al paciente qué es lo que come en los momentos del día. ¿Qué extraemos nosotros de eso? ¿Qué frecuencia de consumo de hidratos de carbono ese paciente tiene en el día? Pero mucho más nos interesan, además de los 4 momentos que casi todo el mundo tiene, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena, los entre horas. ¿Y en qué momento se producen los entre horas? Porque acá es importante la oportunidad. O sea, no es lo mismo
un hidrato de carbono a las 5 de la tarde entre merienda y cena que un hidrato a las 4 de la mañana. Y por otro lado, la cantidad de saliva se mide por tasas de flujo salival. Si nosotros queremos hacer algún análisis extra o digamos alguna prueba más, podemos hacer un recuento de Streptococcus mutans y lactobacilos, que nosotros en la facultad lo estamos implementando. La cátedra de microbiología nos provee los elementos para que nosotros podamos hacer en nuestros pacientes de la clínica integrada recuento de Streptococcus mutans. Por otro lado, otro factor a tener en cuenta es el diente. No todos los dientes son capaces de recibir caries, o sea, tiene que ser un diente con determinadas características, con lo cual vendrá de la detección y el diagnóstico que nosotros realicemos del mismo. Bueno, esto va a determinar que con estos factores nosotros podamos saber si un paciente es de un riesgo bajo, que significa un paciente en salud, un riesgo moderado o mediano, que significa un paciente que tiene factores que si no se corrigen pronto va a llegar a ser un paciente de alto riesgo, que es un paciente con actividad o enfermo. Una vez detectado el nivel de riesgo de ese paciente, ¿qué debemos realizar como para que ese paciente que tiene un riesgo bajo se mantenga en salud, el que tiene un riesgo moderado y el que tiene un riesgo alto, digamos, de qué herramientas nos valemos nosotros como para poder trabajar en este tipo de pacientes? Referido a las medidas preventivas que nosotros podemos implementar en pacientes a nivel individual, te podría decir que si estamos frente a un paciente de bajo riesgo, o sea, un paciente en salud, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es mantenerlo en salud y, si pudiéramos, a través del tiempo, que nunca se enfermara. Apuntando a esos sitios o lugares donde yo te decía que la caries se produce, los factores que producen la caries, tenemos que apuntar a todos esos lugares. Un paciente de bajo riesgo o un paciente sano, en realidad habría que repasar con él la técnica de cepillado y sus medidas de higiene bucal. Seguramente van a ser las adecuadas, porque si no, no estaría en salud. Y si son las adecuadas, reforzarle la idea de que lo que está haciendo está muy bien, explicarle a ese paciente que su dieta tiene que tener los mismos recaudos que está teniendo hasta ahora, o sea, reforzarle los puntos que le está haciendo bien en realidad, y recitarlo a los 6 meses para un nuevo control y para una nueva aplicación de fluoruros. Eso sería para un paciente de bajo riesgo. Para un paciente de moderado riesgo, siempre refiriéndome a la parte de caries, porque no olvidemos que el paciente es una persona donde pueden coexistir factores de riesgo de otras enfermedades, como podría ser enfermedad periodontal, pero yo me voy a referir exclusivamente a caries, por esto lo quiero aclarar bien. Si estamos hablando de un paciente de moderado riesgo, habrá que ver qué factores son los que están complicando el cuadro como para que ese paciente tenga ese riesgo, como podría ser usar ortodoncia, que habrá que explicarle cómo cepillarse adecuadamente con los brackets, uso de prótesis, cómo se limpian los retenedores si es una prótesis removible, si es una prótesis fija, cómo hay medidas como para enseñarle al paciente como para que se cepille adecuadamente, pueden ser obturaciones desbordantes. Desde ese lado esos serían algunos factores de riesgo. Desde el lado del diente podrá ser un factor de riesgo que tenga una cara oclusal con fosas y fisuras un poco más marcadas, y desde ese lugar pueden atrapar placa, y mejor sería una medida preventiva como o un remineralizante, y estamos hablando de un barniz de fluoruro, podría ser de sodio, entre otros, o estamos hablando de un sellante. Cualquiera de esas medidas se observará de acuerdo al caso. Seguramente al de moderado riesgo tendrás que hablar de la dieta, por ahí hay algún factor en la dieta que está haciendo un poco de ruido y habrá que modificarlo. Lo mismo que con el paciente de bajo riesgo,
verificar que su técnica de higiene bucal es la adecuada, y con un paciente, vuelvo, de alto riesgo, que ya tiene la enfermedad instalada, tendremos que inactivar los nichos ecológicos, estabilizando las caries dentinarias, tendremos que aplicarle fluoruros, tendremos que eliminar si tiene elementos retentivos, bueno, todo el paquete enorme de medidas preventivas, llegando luego de la inactivación de caries dentinarias a la aplicación de fluoruros, teniendo en cuenta que estamos hablando de una boca. Una vez resuelto esto, pasaremos a individualmente resolver cada una de las instancias que a ese paciente lo estaban ubicando en un paciente de alto riesgo, como por ejemplo las restauraciones que necesite, la endodoncia que necesite, o sea, el tratamiento integral que ese paciente necesita. ¿Cuál es nuestra preocupación? Así como odontólogos, preventólogos, si nos querés llamar de alguna manera. En realidad nosotros queremos tratar de que el paciente conserve sus piezas dentarias. Queremos que la odontología sea la odontología que aspiran los países desarrollados, donde la salud es el punto de quiebre de cualquier organismo que se precie de pensar en sus habitantes. No nos gusta llegar a la extracción de la pieza dentaria. Depende también en qué momento nosotros tomemos al paciente. Por supuesto, vamos a devolverle la salud, y desde esa salud vamos a hacer todo lo posible para que la mantenga. El paciente de alto riesgo es un paciente que tiene que ser recitado cada 3 meses, ¿sí? Por lo menos en su primera recitación. Si en esa primera recitación todos los parámetros que nosotros mejoramos o resolvimos no se han modificado, puede ser que pase a ser un paciente de una recitación a los 6 meses. ¿Nos podrías explicar o aclarar un poquito, como para la odontología general, el tema de los fluoruros? O sea, ¿en qué caso indicamos acidulados? ¿En qué caso se indica neutros? ¿En qué caso indicamos un gel? ¿En qué caso se indica un colutorio? Como para aclarar un poquito, de acuerdo al riesgo del paciente, qué es lo que vos sugerís como para poder indicar. Una buena clasificación para conocer adecuadamente los fluoruros es dividirlos en los que aplica el profesional y los que el profesional le indica al paciente para que aplique en su casa. El profesional realiza la topicación con flúor, que en pacientes sanos los va a realizar cada 6 meses, y en moderado y alto riesgo los va a realizar cada 3 meses. Este fluoruro que nosotros aplicamos pues es variable. En realidad nosotros estamos utilizando el gel de fluorfosfato acidulado, como te mencioné antes, el de pH 3,5 de 12.300 partes por millón, pero podríamos utilizar un barniz fluorado para realizar la topicación. En realidad se está utilizando más el gel que el barniz, no por un problema de eficacia, porque los dos son eficaces en formas similares, sino por un problema de costos. En realidad el gel es como más adecuado. No obstante eso, de uso profesional también, el barniz lo usamos para remineralizar zonas puntuales, como pueden ser manchas blancas o lesiones iniciales de caries, cosas que nosotros podemos detectar tempranamente. En realidad el protocolo para usar el barniz es una aplicación semanal durante 3 semanas, ¿sí? Tienen distintas indicaciones para el paciente post-uso. Si le estamos aplicando un gel, le tenemos que decir que por media hora no coma ni tome nada. Pero si estamos aplicando un barniz, le tenemos que decir que por 2 horas no coma ni tome nada, que ese día no coma cosas duras que puedan arrastrar al barniz, porque este barniz actúa por presencia. O sea, cuanto más tiempo esté pegado en el diente, mejor va a ser su efecto. Entonces, si el paciente come cosas duras, lo va a arrastrar. Si se cepilla los dientes ese día, lo va a arrastrar. Entonces hay que tratar de darle como mayor cantidad de indicaciones. Otra cosa es que si usa o consume lácteos,
se va a combinar con el barniz formando el fluoruro de calcio y va a disminuir el efecto, o sea, va a ralentar el efecto y por lo tanto el barniz, que no va a estar tanto tiempo pegado, va a tener menor efecto. Eso es lo que el profesional aplica. Existe también el diaminofluoruro de plata, que se usa en situaciones diferentes, que remineraliza caries dentinarias, que se usa en lugares de bajos recursos, porque tiene alguna particularidad, que es que pigmenta el diente. Y los de autoaplicación, podemos decir que existen los colutorios, que el mercado nos presenta uno de uso diario y otro de uso semanal. Los estudios, los trabajos publicados muestran que tienen efectos similares, tanto el uso de uno como el de otro. Importante que le digamos al paciente que lo use de noche, después del cepillado, que lo mantenga en la boca durante 1 minuto, que lo use puro y que después de escupirlo no se enjuague. Sí, que por lo menos mantenga media hora el no tomar ni comer nada. Hoy en día lo que en realidad la odontología está buscando es que todo el mundo use una pasta florada, una pasta dentífrica con fluoruros, porque eso mantiene el nivel de lo que nosotros profesionalmente realizamos. En el mercado argentino hay buenas pastas que mantienen el nivel de fluoruros y bueno, se pueden utilizar porque no son pastas como extrañas, no es que hay que ir a buscar alguna cosa diferente. Nosotros le recomendamos al paciente que use una pasta con la menor cantidad de agregados posible, pero sí que tenga fluoruros. Para finalizar, ¿cuál considerás que sería el desafío futuro de tu área? En realidad lo podría poner en el presente y lo podría poner en el futuro. O sea, tengo una meta más cercana y más probable, y tengo una meta que seguramente no voy a ver en mi vida, pero que me encantaría que pasara. Desde la más probable es que podamos disminuir en las poblaciones el nivel de caries que existe en la actualidad. Si me permitís 1 minuto, voy a leerte un trabajo que nosotros realizamos en esta cátedra, en la de Odontología Preventiva y Comunitaria de la UBA, en 2.917 niños, adolescentes y adultos, y se encontró un promedio en niños de 2 a 5 años de 4.58 dientes cariados. Es un montón, es un montón. Si nosotros nos ponemos a pensar esto, ¿qué estamos haciendo para que desde tan chiquitos ya tengan esta cantidad de caries? Y otro dato terrible es que un adulto entre 25 y 44 años ya tiene 7.14 de dientes perdidos. Es un número, pero terrible. Desde ahí somos nosotros los odontólogos los responsables. Está bien que necesitaríamos una adecuada política de salud para llevar adelante, pero en lo poco que nosotros podamos hacer en nuestra práctica es tratar de detectar tempranamente la caries, aplicar adecuadas medidas preventivas, pensar un poco en el paciente como un ser integral. Esa es la meta más cercana y la que creo que podemos cumplir los odontólogos. Y la otra, que es la que creo que no voy a ver y que me parece que es la que en un futuro tiene que existir, es la regeneración de tejido dentario. Yo creo que se está trabajando mucho con eso, que hay desde la biología molecular hay muchos profesionales que lo están haciendo, y bueno, espero que la odontología un día llegue a ese punto y tengamos muchas cosas resueltas en nuestra vida. Bueno, Ángela, un placer de haber compartido este espacio que seguramente va a ser muy interesante para toda nuestra audiencia odontológica. Muchas gracias. Yo te quería agradecer y quiero agradecerle a Panorama Odontológico, que hace muchos años, para mí tu papá fue un líder de la odontología. Tuve la oportunidad de estar bastante tiempo cerca de él, y la verdad que para mí hoy es un orgullo que Panorama Odontológica me ofrezca esta oportunidad.
Muchas gracias, de verdad. No, por favor. Gracias a vos. No.